el famoso end field, fin de pista o sensación terminal. ¿Cuándo aparece? ¿Cómo lo obtengo? ¿De qué me sirve conocerlo? Parte del diagnóstico diferencial del origen primordialmente de una hipomovilidad, es decir, una restricción del rango de movimiento que pueda tener yo en cualquier articulación de mis extremidades, va a ser evaluable por medio de este concepto. Recordando que es esencial entender la riqueza de la simpleza que nos da como información la valoración del movimiento activo y el movimiento pasivo. El movimiento activo me informa cómo está mi sistema contráctil a nivel de capacidad de fuerza, y vamos a olvidarnos de fuerza, de activación y de transmisión de la misma, porque estamos hablando de dos componentes o dos estructuras, que es el tendón y el músculo. Si nos vamos más profundo, el buen funcionamiento del sistema nervioso periférico que pueda transmitir el estímulo, el voltaje que desencadene toda una serie de situaciones fisiológicas que por tanto permita la contracción muscular y entonces se genere un movimiento. Y bueno, eso me da información de gran valor por esto. Sin embargo, el pasivo también. Y el pasivo es el que me permite identificar y conocer cuál es el fin de pista o el end field de mi articulación que estoy valorando en el momento. ¿Quién me da la información? ¿Quién me permite conocerlo? Bien. ¿Cómo obtengo este famosísimo fin de pista? Bueno, es la sensación percibida por las manos del examinador al final del rango de movimiento logrado. Siempre lo tengo que obtener de manera pasiva. No puedo obtener un fin de pista por medio de una activación o un movimiento activo de mi paciente. 2. La mano que percibe el énfilo fin de pista es la mano que moviliza. Siempre recordar mis dos manos en el paciente. Una mano estabiliza, la otra mano moviliza. La mano que moviliza es la que percibirá la sensación terminal, end field o fin de pista. ¿Cuándo? ¿Durante todo el recorrido del rango de movimiento? No. Únicamente al final. Eso que nos frena, eso que no nos permite seguir avanzando, es el famoso fin de pista o sensación terminal. Entonces, cuando yo tomo una articulación cualquiera, fijo con una mano y con la otra movilizo, eso que me frena va a ser justamente la sensación que estoy buscando. Y repito, de gran valor para poder diferenciar cuál es la estructura que me está ocasionando la limitación del rango, porque voy a usar una técnica completamente diferente en caso de que yo tenga la restricción ocasionada por una situación articular o una situación, en este caso, muscular. Entonces, bueno, tengo fines de pista normales que se consideran fisiológicos, que todo el mundo tenemos en absolutamente cada una de nuestras articulaciones móviles. Bien. Entonces, yo al finalizar mi rango de movimiento, en cualquier estructura, en cualquier articulación de mi mano, ¿no? En cualquier articulación de mi cuerpo en general, voy a encontrar una sensación. Y tengo entonces un fin de pista fisiológico. ¿Cuáles son los tipos de fin de pista que tenemos? Duro u óseo, suave o blando, capsular o firme, que van a ser los que entran dentro de esta clasificación de normales o fisiológicos. Bien. ¿Cuál es la sensación que me brinda cada uno de estos? Duro u óseo es una sensación seca que topa con algo como una pared, como una madera. Cuando acaba el movimiento sientes algo seco que te frena. El blando suave es como presionar literalmente tu bíceps y sentir que algo te empuja un poco de regreso, algo suave, algo blando, que ahí podemos subdividirlos en dos. Blando o suave, reflejo o elástico, ese es uno, elástico o reflejo es lo mismo, o bien estructurado. Estructurado será cuando ya tengo una disfunción crónica en la cual ha habido un cambio de las propiedades como tal del músculo, generando por lo regular una contractura muscular y que el tratamiento tardará bastante más porque necesitaré técnicas que recuperen o promuevan la recuperación del rango, de la capacidad extensiva y elástica de mi músculo por medio, pues puede ser, por ejemplo, de algo de estiramientos sostenidos. ¿Bien? Luego voy a tener por ahí el firme o capsular. ¿Qué siento en el firme o capsular? La sensación que voy a tener
La sensación que voy a percibir es como de algo viscoso, que conforme más presiono, más resistencia me opone, pero me deja seguir avanzando, evidentemente hasta cierto punto. Es como tener una cama de fisioterapia, una cama de tratamiento y presionarla con la mano y seguir presionando hasta lograr continuar este avance. Entonces es una sensación viscosa que mientras más me acerco al límite de movimiento, más me opone resistencia. En cuanto a los patológicos, tenemos los tres que ya mencionamos: duro óseo, suave o blando, firme o capsular, pero se agrega un cuarto que se conoce como hueco o vacío. ¿Cuándo puede ser estos o en cada uno de estos el causal de la limitación del rango de movimiento? Bueno, el duro óseo, por ejemplo, cuando hay una osificación incorrecta, cuando hay algún tipo de anquilosis, es decir, que se pega una articulación por completo, cuando hay una, vamos a decir, calcificación, o bien hubo algún tipo de fractura conminuta, o inclusive tal vez por avulsión, donde un fragmento del hueso, un fragmento duro, un fragmento limita la capacidad de movimiento de la articulación, o inclusive podría llegar a ser alguna parte del material de osteosíntesis que genere el tope y no me permita seguir avanzando. Suave o blando, ¿cuándo puedo percibirlo? ¿Cuándo puedo tener esta situación? Bueno, ya sea choque, ¿no?, de dos estructuras blandas, me va a dar esta sensación. ¿Qué patológico? Bueno, relativo, podría ser alguien que está demasiado hipertrofiado y tiene los rangos muy limitados. Entonces, bueno, podría ser esto, pero en realidad, cuando tengo una limitación de arco importante a nivel funcional, generalmente es derivado de un acortamiento del músculo, que sería el músculo antagonista al movimiento que estoy evaluando. Es decir, si yo estoy evaluando la flexión de codo y tengo un fin de pista blando, vamos a decir que en lugar de 145 a 160 grados que estoy estimando tener en el codo, llego a 90 grados de flexión con un fin de pista blando, entonces estaría esperando un acortamiento probablemente del músculo tríceps. Entonces tendría que buscar la solución atendiendo este músculo. Firme o capsular será, por ejemplo, una retracción capsular. Una retracción, un ejemplo, hombro congelado o capsulitis adhesiva, pero en cualquier articulación donde yo presente la retracción capsular, encontraré esta sensación que suele presentarse de manera frecuente en situaciones de hipomovilidad, por ejemplo, postfractura, se coloca un yeso, inmovilizan, y de repente cuando empezamos a atender después a nuestro paciente para recuperar todo lo que conocemos, encontramos esta limitación de rango con un fin de pista firme. Finalmente, hueco vacío será el fin de pista en donde yo no obtengo realmente información. Estoy evaluando, que voy buscando justamente el movimiento y mi paciente me detiene por la sensación de aprensión o de dolor, cualquiera de los dos. Por lo tanto, no llego realmente a saber cuál es el rango de movimiento final, principalmente por dolor o miedo, y eso sería hueco o vacío. En realidad no estoy identificando ahí la estructura. Es la importancia, ya la mencionamos, ya la hablamos, ¿no? Pero es primero el diagnóstico diferencial, diferenciar estructura y por tanto como consecuencia elemental, pues hacia dónde voy a dirigir mi tratamiento. Si yo tengo una limitación del rango de movimiento secundario a un acortamiento muscular, usaré técnicas musculares. Inclusive van a cambiar el tipo de técnicas hacia músculo, dependiendo si mi fin de pista sea, bueno, y el origen evidentemente, ¿no? Estructurado o bien reflejo. Voy a elegir diferentes tipos de técnicas. Y si tengo, por ejemplo, una limitación de tipo capsular, pues voy a usar técnicas articulares que mejoren la extensibilidad de la cápsula, que son completamente diferentes. Por tanto, por esto es de gran importancia identificar esta situación, conocer el fin de pista y saberlo valorar para que me ayude en el camino de un diagnóstico preciso.